Pero dice, ¿quién podrá conocer la mente de Dios? Dice. Y ya en el Nuevo Testamento se nos revela una, en mayor intensidad la voluntad de Dios, ¿no? Lo que no sucedía en el Antiguo Testamento. Ya en Corintios dice que nosotros podemos tener la mente del Cristo, pero por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado lo que he determinado. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, ¿no? E incluso dice, no, la suerte se echa en el regazo, mas la decisión es más de Jehová es la decisión de ella. Cosas del futuro. Y cosas que todos quieren saber, ¿no? Todos quieren saber lo que sucede en el futuro. Sí, buenas tardes, gente. Todos quieren saber lo que está en el futuro de las personas. Y por ahí salen los adivinos, ¿no? Los adivinos. Hay personas que tratan de conocer. Dios se lo revela a algunos, Dios se lo revela a sus profetas lo que va a suceder, pero unos buscan otros medios para saber el futuro. Y otros se quedan en la indecisión, no saben lo que va a suceder en el futuro, ni quieren averiguarlo, lo dejan todo a la deriva, ¿no? Y eso no debe ser así. Entonces, hay cosas que son la voluntad de Dios, hay cosas que suceden que ha sido por causa de la voluntad del hombre, y hay cosas que suceden en este mundo por la voluntad del diablo. No todo. Es cierto que Dios permite que el hombre haga lo que desee, que Dios permite que Satanás actúe de acuerdo a la autoridad que se le ha regalado el hombre en el huerto. Satanás hace lo que sea en este mundo. Pero también están las cosas que Dios ya determinó que va a suceder. Ahora, hay dos palabras que son diferentes en lo que es la predestinación. Eh, una cosa es, una palabra es proginosco, que significa previo conocimiento, y la otra palabra es proorizo, que significa predestinar, literalmente. Algunos piensan que la palabra predestinar viene de la palabra proginosco, y por ahí se enseña de esa manera, ¿no? La palabra predestinación viene de la palabra proginosco, que literalmente significa previo conocimiento. Pero la palabra predestinar no viene de la palabra proginosco, viene de la palabra projorizo. Projorizo significa previa determinación, previo consejo, previo acuerdo, que es otra cosa. Entonces, la palabra correcta de predestinación es projorizo, que significa limitar, determinar desde antes, definir desde antes lo que va a suceder. Pero siempre el deseo de Dios ha estado salvar a la mayor cantidad de seres humanos sobre la tierra. Eso siempre ha sido la voluntad y el plan de Dios. Ahora, como digo, hay cosas que suceden en este mundo que la gente no sabe ni por quién está siendo usado, ¿no? Como hemos visto, Judas no sabía no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo en su vida. La Biblia dice que Satanás entró en Judas
Judas salió, traicionó a Cristo, vendió a Cristo, Cristo fue crucificado, pero todo eso ya estaba determinado por Dios. Y dice así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, dice Hechos 4:27, contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles del pueblo de Israel, con los gentiles y el pueblo de Israel, hicieron, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. Tu mano y tu consejo. La palabra consejo es otra palabra, no es, algunos confunden también eh, predestinar con consejo, es otra palabra en griego, pero predestinar antes determinado. Y ellos no eran conscientes. Como te digo, nosotros, el mundo no es consciente de lo que está haciendo. Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. No son conscientes que estaban cumpliendo el plan de Dios, ¿no? Matando a Cristo Jesús. En 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Por eso nosotros tratemos de buscar siempre la voluntad de Dios, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo lo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, si hubieran conocido que estaban sacrificando al Hijo de Dios. Si hubieran conocido que eso ya estaba predestinado. Si hubieran conocido, si Judas hubiera sabido que estaba predestinado para traicionar al Hijo de Dios y para que por él se cumpla el plan de Dios, de repente lo hubiera pensado. Entonces nosotros vivimos dos realidades. O mejor, nosotros vivimos una realidad, perdón. Pero suceden hay dos realidades, pero nosotros conocemos solo una realidad. Nosotros conocemos una realidad presente, una esfera temporal donde hay tiempo. Nosotros tenemos un conocimiento limitado, ¿no? Y tenemos un tiempo limitado. Conocimiento limitado, tiempo limitado. Voluntad limitada, pero... Y hay una otra realidad donde, donde está la mente de Dios, que conoce todo, sabe todo, presente y futuro, lo que va a suceder, pero eso está en la mente de Dios. ¿Cómo nosotros podemos, si se puede, eh, empatar o andar conforme a esa voluntad de Dios que tiene para nuestro futuro? Uno por medio de la palabra de Dios y otro por medio de la oración. No hay otra forma de conocer de las cosas que Dios ha predestinado para nosotros. No hay forma de conocer las cosas que Dios ha predestinado para el futuro nuestro, sino solo por la palabra de Dios, por la revelación del Espíritu de Dios en su palabra y por medio de la oración. No hay otra forma. Y nosotros siempre vamos a tener una mente limitada, no vamos a saber muchas cosas que están en la mente de Dios. Como le digo, nosotros no sabemos quiénes Dios ha escogido, elegido, predestinado. No lo sabemos. ¿Quiénes son para condenación? ¿Quiénes son para salvación? No lo sabemos. Cuando Jesús estaba en la cruz y habían dos hombres a sus lados, nadie habría pensado de que uno de ellos podía ser salvo.
pero uno lo es. Hoy nosotros podemos decir, ese hombre fue elegido, Dios lo salvó ya desde antes de la fundación del mundo, su nombre estaba bien escrito en el libro de la vida, porque lo estamos viendo desde el futuro. Entonces hay una dimensión humana limitada y una dimensión divina que lo sabe todo, pero nosotros estamos limitados. No, no podemos colocarnos en la mente de Dios, no podemos hacernos Dios para decidir ciertas cosas. Tenemos que usar la palabra de Dios y la oración. Romanos 8:29 al 30 dice, porque a los que antes él conoció, ¿no?, también los predestinó. Ahora, antes conoció, esta es la palabra proginosco, porque antes conoció, proginosco. A los que antes conoció, antes, ginosco, conocer, conocimiento, ciencia. Proginosco, a los que antes conoció, también los predestinó. Esta es la palabra proporizo, predestinar, predeterminar. A los que conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hay una generación de Adán hasta Jesucristo y hay una nueva generación de Jesucristo hacia adelante. La generación de Adán, una generación que tiene funcionando en ellos la ley del pecado de la muerte, y de Jesucristo para adelante una nueva generación donde el Espíritu de vida en Cristo Jesús puede darnos vida y el Espíritu de Dios puede ingresar a nuestros corazones. Hay una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De Adán hasta Jesús funciona el principio de la ley del pecado de la muerte y desde Jesucristo para adelante empieza a funcionar la ley del Espíritu de vida. Otro principio. Que ese principio de la ley del Espíritu de vida nos va a llevar a ser hijos de Dios. ¿Y quién fue el primogénito de los hijos de Dios de esta generación, de esta nueva generación? Jesucristo. La Biblia habla de que Él era el primogénito de la creación. Primogénito, no, perdón, el unigénito hijo del Padre, dice. O sea, era el único hijo de Dios. Por eso en Jesucristo no funcionaba la ley del pecado de la muerte. Él era el único hijo de Dios. Porque es una nueva generación. El único hijo de Dios. Pero cuando murió y resucitó, la Biblia dice que ya no es el unigénito hijo de Dios, ahora es el primogénito entre muchos hermanos, una nueva generación, una nueva creación, incluso la Biblia dice, un nuevo linaje de seres humanos, diferentes a lo que era antes. Antes, ningún ser, por eso le digo, antes de Jesús, en ningún ser humano el Espíritu de Dios moraba dentro de ellos, pero ahora desde Jesucristo en adelante, el Espíritu de Dios puede morar en el corazón de las personas, morar dentro de las personas, no solamente fuera, sino dentro. Por eso Jesús dijo, y el Espíritu de Dios que enviaré estará con vosotros y estará en vosotros, ¿no? Hay una diferencia en la palabra con la palabra en, y lo hizo notar Jesucristo. Estará con vosotros y estará en vosotros. O sea, hay una nueva generación. Ya no es el unigénito hijo de Dios, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos a quienes predestinó, progorizo, acá es progorizo, a quienes predestinó, a estos también los llamó, a esos también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Hay muchas cosas que Dios
nos lo ha eh, velado, no nos ha sido revelado. Hay muchas cosas que están veladas para nuestras vidas, hablando de la vida personal. Hay muchas cosas que Dios determinó para Jesucristo, en el plan de salvación, pero hay muchas cosas que también predestinó para nosotros. No solo la salvación. Es cierto que Dios predestinó para nosotros la salvación, la redención, pero no solo eso, hay muchas otras cosas que Dios ha predestinado para nosotros. Así como la salvación tiene varios sentidos en diferentes contextos, de la misma manera la predestinación no solamente nos predestinó para ser salvos, sino para muchas otras cosas. Y eso no nos ha sido revelado, ni tampoco está en las Escrituras. En la Escritura nos dice el pastor, el profesor Alejandro, yo le he predestinado para que acá en el año 2050, pues, etcétera, 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 siendo algo imaginario. No está en la Biblia, está en la Escritura. ¿Cómo yo lo averiguo? En la oración. Solamente así. O sea, hay cosas que en nuestra vida personal que Dios ha predestinado, pero, y la única forma de conocerlo es por medio de la oración, para que el Espíritu de Dios nos lo revele. Y en general, hay muchas cosas que Dios ha predestinado para nosotros, que lo tenemos que conocer por medio de la Escritura. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio de la Escritura. Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado, según está predestinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Va a haber un juicio. Por eso les digo, nosotros estamos en esta esfera temporal, en esta esfera limitada. Hay una esfera de la mente de Dios, del conocimiento de Dios, de la eternidad. Eso le pertenece a Dios. Pero yo, mientras estoy en la tierra, estoy limitado. Judas no sabía que él estaba predeterminado para entregar al Hijo de Dios. Pero él decidía las cosas en ese tiempo, en ese momento en que estaba vivo, que estaba con Jesús, él decidió vender al Hijo de Dios. Eso estaba determinado, sí, pero la elección lo dio Judas. La decisión de entregar al Hijo de Dios fue la de Judas. Judas fue a entregar, por eso él dijo, he entregado sangre inocente. Se arrepintió, pero ya estaba eh, ya era tarde, ¿no? Entonces, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel porque el hombre es entregado. O sea, hay una responsabilidad humana de las decisiones que tomemos, hay una voluntad humana. El hombre va a ser juzgado por lo que hace en este tiempo, en este momento, aun cuando Dios lo sepa, lo conozca. Igual, hay una responsabilidad humana. Por eso nosotros tenemos la escritura, tenemos que andar conforme a las escrituras. Esa es nuestra guía, nuestra luz. Lámpara a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es nuestra guía, nuestra cruz. Hay cosas determinadas por Dios, yo no los conozco, pero yo tengo que andar conforme a su palabra. Hay personas que han sido elegidos para condenarse en el infierno. No los conozco, no sé quiénes son. De repente soy yo, no lo sé. Imagínense, ¿no? Que alguien diga así, o sea, me pierdo, pues, ¿no? Si yo he sido predestinado para el infierno. Entonces, ¿para qué busco la palabra de Dios? ¿Para qué busco a Jesucristo? Imagínese que yo tenga ese pensamiento. Y hubo un tiempo, les cuento, hubo un tiempo que yo creía eso. Creía que yo había sido, yo como sé que he sido elegido, yo de repente soy elegido para ir
a perderme en el infierno. Entonces, vivía asustado, temeroso, como lo que ahorita cuando estoy hablando me ha hecho recordar eso. Pero la Biblia dice que uno puede buscar a Dios. Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, no dice, ahora, si Dios, yo conocí a Cristo, me venía a Cristo, me eligió Cristo, pero, eh, eh, pero yo tuve que tomar una decisión de creer. El creer, la fe, es cierto que viene de parte de Dios, pues, pero hay una, esa es la que es fe para salvación. Pero es una decisión, la fe es una decisión. Entonces, tomé mi decisión de venir a Cristo, me afirmé en la fe, en la gracia de Dios y entendí pues que eh, todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que cree. Entonces, esa es la luz. Yo tengo su palabra. Cuando Dios me quiera juzgar, dice, Señor, acá está escrito. Está escrito en tu palabra. Todo aquel que crea no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Acá está en tu palabra, está escrito. Dios no puede ir contra su palabra, porque es su luz. Dios me puede decir, en su mente, Dios sí, yo tenía predestinado que en el año 2010, el año 1990, 94, Alejandro iba a venir a conocer a Dios. No. Dios no lo sabía, ni me lo dijo. Entonces, pero hay una responsabilidad humana, sea para lo bueno, sea para lo malo. Dios eligió para algunos para que sean salvos, Dios eligió a uno para que sean condenados, pero sí hay una responsabilidad humana. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio, mira, pero ¿cuándo fue consciente esto, Pablo? Cuando ya estaba en Cristo, no antes. Cuando ya está en Cristo, cuando es salvo, él es consciente de que había sido apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, ¿ve? Él es consciente de eso, ¿por qué? Porque eso estaba en las Sagradas Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el linaje de David según la carne, que fue declarado, ahora miren, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios Jesús? En la resurrección de los muertos. Eso quiero que tengan presente. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Tengan presente eso porque lo vamos a ver después. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué no era Hijo de Dios antes de la resurrección? Claro, era el unigénito Hijo de Dios, único. Pero después de la resurrección ya no es el único. Ahora es Hijo de Dios, nuevamente, Hijo de Dios, pero de una nueva generación. Jesús era el unigénito, luego ahora es el primogénito. ¿Desde cuándo? Desde su resurrección. Desde su resurrección. Es el primogénito. Y la Biblia dice que hay una ley del primogénito desde el Antiguo Testamento. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, cuando Pedro está predicando, le dice, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. O sea, ¿quién? La gente cuando crucificó a Jesús no era consciente de lo que hacía. No sabían que eso estaba predeterminado, no era consciente. Por eso hay una responsabilidad moral del hombre.
Ellos decidieron lo que estaban haciendo. En esta esfera humana nosotros tenemos que tomar decisiones. Es cierto que está dentro de la soberanía de Dios elegir a quienes van a ser salvos, pero eso está en la mente de Dios. Yo no soy Dios, no tengo la mente de Dios, no conozco el alma de Dios para decidir esas cosas. Tengo que tener conocimiento que eso va a suceder, va a suceder. Pero mientras yo estoy en la tierra, mientras yo estoy en este cuerpo, mientras yo estoy en este tiempo, mientras tengo la palabra de Dios, yo voy a usar la palabra de Dios para ir conforme a la voluntad de Dios. Yo tomo esa decisión en este tiempo. No, pero es que tú no puedes hacer nada para la salvación, si no sería sinergismo, o estás colaborando con la salvación. No, no, no es, yo no soy consciente de eso. Estamos hablando de personas inconscientes de eso. Uno no es consciente que está trabajando para la obra de Dios, que está haciendo sinergismo, no es consciente. Tiene la palabra de Dios y actúa en la palabra de Dios porque tiene que actuar en la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que actuar en la palabra de Dios para que la salvación de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Si es que nosotros no actuamos en este tiempo tomando decisiones, pues nos dejamos llevar por el libre albedrío, por la en pasividad, y de repente estamos siendo utilizados por Satanás, así como lo utilizó a ellos para matar a Jesús. Claro, ellos no andaban conforme a la voluntad de Dios, no conocían la voluntad de Dios y Satanás hacía con ellos lo que quería. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de lo que es la voluntad de Dios. Y hay muchas personas que no están conscientes de eso, entonces Satanás los usa, pues son marionetas, peones de Satanás, ¿no? Como ellos, ¿no? Entregado por el determinado consejo de Dios. Sí, estaba determinado por el consejo de Dios que Jesús iba a ir a la cruz, sí. Era conocido por Dios y Dios lo reveló en su palabra, sí. Los profetas dijeron que el Hijo de Dios iba a venir, iba a ser crucificado, iba a ser juzgado, iba a ser condenado, iba a sufrir en una cruz. Estaba la profecía, teníamos conocimiento de eso previo, pero los demás no lo sabían. Lo prendieron y lo mataron. Otra palabra para claro, algunos dicen que hay doble predestinación, ¿no? Sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice que algunos son predestinados para la vida eterna y algunos son predestinados para la condenación. O sea, eso es una realidad. Pero eso está en la mente de Dios. Hay que entender eso. Eso está en Dios. Nosotros estamos en este mundo. Todos estamos en este mundo. No estamos en Dios para saber, ni tampoco somos, a ver, solamente Dios sabe lo que va a suceder. Yo no lo sé. Dios sabe todas esas cosas porque está en su mente, en su alma, ¿no? Pero mientras yo estoy en este mundo, en este tiempo, en esta época, en este instante de tiempo, este lugar, en esta esfera temporal, yo tengo que buscar la voluntad de Dios en su palabra. Y tengo que actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, que nos ha sido revelado. Entonces, ¿qué es lo que me ha sido revelado? El Egipto dice, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no esté en la vida eterna. O sea, la Biblia me está dando luz de su voluntad. Me está diciendo, cree en el Hijo, cree en el Evangelio, cree en la palabra de Dios. Los que creen no serán condenados. Entonces, me está dando una luz para yo saber qué va a suceder de mí en el futuro. ¿Cómo conozco yo el futuro? Por medio de las escrituras.
Entonces yo tengo que tomar decisiones en este tiempo, conforme a su palabra, para conocer su buena voluntad. Así dice, ¿no? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, otra frase que se usa para hablar de predestinación o para hablar de los decretos de Dios es el consejo de Dios también. Que en el original, el consejo de Dios es la palabra bulé en griego. Bulé. Bulé significa consejo, acuerdo, designio e intención. Hay un consejo de Dios, una voluntad de Dios, un designio de Dios. Sí lo hay, claro que lo hay. Os digo que entre los nacidos de mujeres, ahí lo dice, ¿no? No hay mayor profeta, mira, ahí lo dice. No hay mayor profeta que Juan. Y el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mira, hablando de en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, porque y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron justificaron a Dios. En otra parte dice, ¿no? Que no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Lucas 23:51 dice, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido, esta es la palabra buena, en el acuerdo, consentido en el acuerdo, quiere decir que hay una, bule significa acuerdo, un acuerdo. Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo de Dios, ¿no? Determinado consejo, consejo de Dios, bulé. Ahí está la palabra bulé. Y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Claro. Hay un consejo determinado, hay eh, está, hay una predestinación, hay un decreto de Dios para las cosas que van a suceder, ¿no? Pero eso está en la mente de Dios, a veces el hombre no es consciente y la única forma de ser consciente de eso es por medio de las escrituras. Como dijo Corintios, ¿no? Si ellos hubieran conocido que el Hijo de Dios estaba ahí, dice que no lo hubieran matado. Prendiste y mataste por mano de inicuos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, Bulé, había antes determinado, este es orizo, que sucediera. Hechos 5:38 dicen. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo es obra de Dios, de los hombres se desvanecerá, pero si es obra mira, este es cuando quisieron juzgar a Pedro y a Juan, ahí estaba Natán, no, ¿cómo se llama? El maestro de Pablo, no me acuerdo el nombre, Gamaliel, ¿no? Gamaliel
fue por lo menos prudente, ¿no? Cuando estaban queriendo juzgar a Pedro y a Juan por predicar el Evangelio, eh, Gamaliel dijo, no vaya a ser que estemos actuando contra la voluntad de Dios. Por lo menos fue consciente, prudente y dijo, no sabemos, no sé lo que estos hombres están haciendo. Puede estar dentro de la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, eso va a desaparecer. Pero si es la voluntad de Dios, no vaya a ser que estemos yendo contra la voluntad de Dios. Eso es lo que dijo Gamaliel. Apártense de eso, déjenlo. Porque si este consejo este, está predeterminado, este decreto de Dios está predeterminado por Dios, va a continuar. Si no se desvanecerá, fue prudente. Entendió que hay cosas que no puede entender ni conocer de Dios. O sea, nosotros no podemos juzgar precipitadamente, no podemos determinar, no podemos eh, este, concluir, ¿no? Dar un veredicto sobre la vida de las personas. No podemos, porque tenemos que ser conscientes de que no sabemos las cosas de Dios. Eh, Todo lo que está dentro de los propósitos de Dios. Entonces no podemos adelantar juicios. No, tú te vas a perder. No, tú te vas a salvar. No, tú te vas a condenar. No, no podemos. Nadie sabe. Por eso también dice en el Salmo, ahora quiero que se recuerden lo que les había dicho, ¿no? Por esto también dice en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, según el consejo de Dios, Bulé, durmió y fue reunido con sus padres, o sea, determinado por Dios. En el decreto de Dios hasta que el hombre muera, ¿no? David murió según el consejo de Dios, según el decreto de Dios. Y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, dice, ¿ves? El cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. ¿Ves? Hay cosas que no vamos a conocer, incluso las intenciones del corazón de la persona. No se puede conocer. Solamente Dios conoce los corazones. Y se manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, dice otro versículo, más abundantemente a los herederos, la promesa, a los herederos, claro, la promesa, la inmutabilidad de su bulé, de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios puede determinar cosas, pero Dios, para afirmar esas cosas que determinó, pronuncia juramentos. O sea, hay juramentos de Dios. Entonces, dentro de esos juramentos que Dios hace para con el hombre, están los pactos. Entonces, hay cosas, Dios hace pactos con el hombre para sujetar su palabra, ¿no? Y la Biblia dice que para que su palabra sea más firme, interpone juramento. Dios jura, es el único que puede jurar, nosotros no. El único que puede jurar es Dios. Y en eso están los pactos que Dios hace.
Bien, bueno, ya trataremos de avanzar nomás. Lo hemos dado corrido. Ya, vamos a avanzar conforme a este tema. Los propósitos de Dios. En el griego esta palabra también es diferente. La palabra es procesis, procesis, que significa propósito, designio de su voluntad. Esa diferente a bulé. En Romanos 8:28, ¿no? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque conforme a su propósito, conforme a su voluntad, conforme a su designio, son llamados. Sí, hay una voluntad de Dios, hay un designio de Dios, hay un llamamiento especial de Dios y que nosotros debemos responder. Romanos 9:11. Entonces, cuando Dios llama, hablando de la gracia irresistible, pues cuando Dios llama, eh, si uno viene a Cristo, se entrega a Cristo, algunos decimos, ya, la gracia fue irresistible porque vino a Cristo, se entregó a Cristo, fue irresistible, ya estaba determinado por consejo de Dios, ya estaba elegido desde antes de la fundación del mundo, y esa persona es salvo. Decimos así, ¿no? Mm, pero eso lo vemos nosotros después de que esa persona hizo. Claro, estaba en el propósito de Dios, estaba en el designio de Dios, ¿no? Mm, pero esas personas tuvieron que tomar decisiones. Mm. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Mm? Ujú. Entonces dice, si Dios te va a llamar, la gracia es irresistible para los elegidos. Entonces, si Dios te llama, tú vas a responder. Claro, pero eso lo podemos decir en teoría para los que van a creer en Cristo, o lo podemos decir desde el futuro para los que ya creyeron en Cristo. No, no, la gracia ha sido irresistible contigo porque tú te entregaste a Cristo. O la gracia va a ser irresistible para los que se van a entregar a Cristo, ¿no? En teoría, para los que se van a entregar a Cristo, la gracia va a ser irresistible. Pero la gracia también es irresistible, fue irresistible en él porque ya está en Cristo. Fácil de decirlo. Cuando ya sucedió, o lo puedo decir en teoría, pero en la práctica, en la realidad, la gente tiene que tomar decisiones en el presente. Hay cosas que están en la mente de Dios, hay cosas que los conoce Dios, pero eso lo tiene Dios. Yo no lo sé, yo tengo que actuar conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito. Pues no habían conocido ni habían hecho bien ni mal, hablando de Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios, la procesis, propósito de Dios conforme a elección permaneciere, no por obras, sino por el que ya. No había hecho ni bien ni mal, es cierto, Esaú ni Jacob no han hecho nada. Dios eligió de manera soberana. En el propósito de Dios estaba Jacob, para que tenga 12 hijos, para que forme la nación de Israel. Estaba en el propósito, en el plan de Dios. Dios eligió a Jacob en su soberanía, sí lo hizo. Lo hizo, lo eligió, seleccionó. Hay injusticia en Dios. La Biblia dice, nosotros somos vasos de barro que no podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Dios hace conforme a su soberanía. Es cierto.
Pero mientras tenga las escrituras, mientras tengo promesas de Dios, mientras tengo una luz para salir de las tinieblas y entrar a la luz, yo tengo que actuar conforme a esa luz que se me está dando. Y una de esas luces que se nos ha sido dada al hombre es Jesucristo y su evangelio. Y yo tengo que actuar conforme a esa luz que me ha sido dada. No es que yo estoy aumentando obras para ser salvo. No, 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 no es que estoy aumentando. Yo estoy andando conforme a la voluntad de Dios. Y por último, la Biblia dice que la única obra que Dios nos pide es creer en Él, que tengamos fe. ¿Quieres hacer obra para hacer algo? Sí, cree en el Señor Jesucristo. Simplemente es eso. No todo lo voy a dejar a Dios, no todo lo voy a dejar a la deriva, al destino. ¿No? Muchos llaman la voluntad de Dios y lo confunden con el destino. El destino, eso se ve en la cartomancia, la quiromancia, es destino. Pero en las cosas de Dios hay una voluntad revelada en las escrituras. No puedo dejar mi vida al destino, ni la vida de los demás, ni de tus hijos. No puedes dejarlo al destino. Y algunos dicen que sea la voluntad de Dios, pero lo están dejando al destino. No es a la voluntad de Dios, ¿ah? Por si acaso, si yo digo que sea la voluntad de Dios, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios. Si algo va a suceder en mi vida o en la vida de los míos, de los tuyos, conforme a la voluntad de Dios, tiene que estar escrito. Si no está escrito, no es la voluntad de Dios. Pues no puede dejar las cosas al destino. Si me caso o no me caso con esa persona, que sea la voluntad de Dios, lo dejo al destino. Pues dejarlo al destino es dejarlo en las manos de quién sabe quién. ¿No? Me sano, no me sano, que sea la voluntad de Dios, pero no voy al médico, no vivo de manera saludable, no me cuido. Pues no es que se haga la voluntad de Dios, estoy dejando al destino. Hay muchas cosas que nosotros llamamos voluntad de Dios y en realidad no es voluntad de Dios. Efesios 1:11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él asimismo nosotros tuvimos pasado herencia, habiendo sido predestinados. Pro orizo, acá esta es la palabra pro orizo. Predestinados, predeterminados. Conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Claro, claro, algunos dicen, ese es mi destino, dicen. Decir que este es mi destino es estar dejando algo a la deriva. Es como que tú, como alguien que va al mar sin remo, sin motor, te deja que su barco se vaya a donde quiera y puede pasar lo que sea. O sea, ser salvos no significa dejar todas las cosas en las manos de Dios. Ahora, hacer la voluntad de Dios no significa que estamos haciendo sinergismo, que estamos añadiendo obras para ser salvos. No, la obra para la salvación es la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Está completo, consumado es, dijo Jesucristo. Todo está terminado. Nada de lo que yo haga va a ayudar a mi salvación, a la salvación, ni hacer que la salvación fracase. Ya está hecha la salvación. La salvación fue hecha hace 2000 años en la cruz. Nadie va a cambiar eso. ¿Amén? Eso nadie va a cambiar. Eso ya está hecho. Eso sucedió. Pero
lo que sucede en mi vida ahora, yo tengo que guiarlo conforme a la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios está en las Escrituras. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad. No para ser salvo, sino porque soy consciente de que ya he sido salvo y que tengo que obedecer su palabra y que tengo que recibir las promesas de Dios que ya han sido dadas en su palabra. Ya, no me voy a dejar a la deriva. ¿Por qué me voy a dejar a la deriva si tengo una luz? Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente que deja su vida a la deriva porque no conoce esa luz? Bueno, yo estoy agarrando mi celular porque mi Biblia está por ahí. La luz del ser humano es la palabra de Dios. Incluso nosotros, siendo cristianos, teniendo el Espíritu de Dios, teniendo dones de profecía, no sabemos todas las cosas por completo de lo que nos va a suceder. Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos promesas de Dios. Entonces, ¿cómo yo me adhiero de las promesas de Dios? ¿Cómo puedo adherirme a las promesas de Dios si no conozco su palabra, su voluntad? Claro, hay algunos que sí, claro. Ahora, es curioso que la palabra fe en el original sea la palabra pistis, ¿no? La palabra pistis significa fe en el original. Y según la filosofía griega, pistis significa un conocimiento personal, un conocimiento subjetivo. Eso significa pistis en el original, ¿no? En el griego hay cuatro tipos de conocimiento. Hay la opinión, que es un conocimiento muy bajo, que significa la imagen, algo que no es real. Un conocimiento, por ejemplo, ¿no? Yo quiero conocer un, un canguro, pero nunca lo he visto en persona. Entonces me dan una foto, una imagen. Yo conozco al canguro por la foto, pero no lo conozco en la realidad. Ese es un conocimiento muy bajo, una presunción. Hay otro tipo de conocimiento que es por la experiencia. Eh, mm, Creo que eso da a la pistis, no me equivoco, la experiencia y hay un conocimiento así simplemente teórico, creo que es la pistis. Pero tiene que ver con la opinión, no es fijo todavía, un conocimiento subjetivo de lo que yo sé de mi persona, eso es pistis. O sea, según la filosofía griega, esa es fe. O sea, simplemente yo creo, no tengo evidencia, no estoy seguro, pero simplemente yo creo. No estoy seguro de que esto sucederá, o mejor dicho, yo creo simplemente porque tengo una idea, ¿no? Y es muy personal, es muy subjetivo. Por eso, en cosas de fe, es muy difícil saber decirle a una persona, mira, haz esto, no hagas esto, pues son cosas muy personales. Por eso Jesús decía, por tu fe, tú creíste en eso. Una mujer le tocó a Jesús los flecos de su vestido y se sanó. Era su fe, nadie le dijo, haz esto, no que ella razonó, fue algo muy personal de ella. Si toco los flecos de ese hombre, yo seré sana. Es algo muy personal de ella, esa es la fe, es algo muy personal en el sentido de decisiones personales, ¿no? La fe salvación, para redención, sí está determinada en las Escrituras, cree en el Hijo de Dios. Pero hay cosas en nuestras vidas que son muy personales y que uno tiene un tipo de fe muy personal, muy subjetivo para recibir cosas de Dios, ¿no? Claro que tenemos que guiarnos por la Escritura, pero hay cosas así. La Biblia, esa mujer dijo, no, solamente toco en los flecos de Jesús, seré sano. Es su fe. Ahora, en la actualidad, yo no voy a ir a mi pastor y le voy a tocar su este, su terno y decir, de repente, ¿no? Si es mi fe y tengo esa convicción real de que la unción de Dios va a pasar por medio de ese hombre cuando toco el pie. Es algo muy personal. La fe en algunos casos son cosas muy personales, ¿no? Eh,
eh, hay muchos casos en la Escritura en la que Dios obra, ¿no? Jesús se acerca y sana a las personas, como al ciego que le untó lodo y con su escupe y lo sanó, o a un ciego que le tocó las manos y le dijo, mira, y abrió los ojos. Pero hay muchas partes en la Biblia también que la gente se le acercaba a Jesús y le rogaba para una sanidad. Claro, entonces, claro, hay personas que, mm, que sí pueden tener esa fe, ¿no? De que las cosas van a cambiar, pero hay personas que sí, eh, este, como les digo, en cuanto a la fe son cosas muy, muy personales. Yo tengo que ir al médico, ¿no? A veces tengo que creer en algunas cosas de la medicina e ir a apoyarme en la medicina para curarme, pero todo también con mucha responsabilidad. Mm, pero eh, las cosas yo tengo que conocer las cosas con la palabra de Dios. No puedo dejar las cosas así al destino, ¿no? Que se haga lo que sea, ¿no? Ah, mm, ahora me hace recordar, Paul Cho se llama, creo, ¿no? Él escribió un libro eh, y él cuenta en esa historia de que hubo un hombre que quiso cruzar un río y la marea estaba alta y él creyó, ¿no? Así en su corazón, diciendo, ¿no? Como Moisés cruzó el mar, así nosotros vamos a cruzar este río. Y dice que se lanzó al río y mucha gente a su tras y murieron, ¿no? Entonces, ¿por qué sucedió con Moisés sí y con ese hombre no? El Pollo Quicho habla y divide la fe en dos tipos de fe, ¿no? Y dos tipos de conocimiento, porque la fe es conocimiento. En realidad no existe fe ciega. Alguien dice, yo tengo una fe ciega. No, la fe no es ciega. La fe real se basa en lo que Dios ha dicho. O sea, la fe real se basa en lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo yo sé con seguridad algo que Dios ha dicho? En las Escrituras. No hay otra forma. Yo lo puedo saber por lo que puedo oír la voz de Dios, puedo saberlo por lo que Dios me habla en un sueño, puedo saberlo de esas maneras, pero no voy a estar tan seguro como lo dijo Pedro, ¿no? Pedro dijo, la palabra más segura y la palabra profética más segura de lo que va a suceder en el futuro no es el sueño, no es la experiencia, no es la visión, es la escritura. Entonces, la fe real no está basada en un sueño o en una visión. La fe real está basada en el conocimiento exacto de la voluntad de Dios que ha sido revelado en la escritura. Entonces, ¿quién va a destruir la escritura? Un sueño se me puede olvidar, incluso si Dios me habla, a algunos se le olvida incluso de lo que Dios les ha dicho, pero la escritura no, la escritura va a permanecer siempre. Entonces, por eso Pedro dijo, Pablo, ¿no? Pedro, la palabra profética más segura es lo que está escrito en la escritura. Entonces, la fe real se basa en eso. Si yo conozco la voluntad perfecta de Dios, entonces yo voy a andar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Si Dios me dice y me habla y me dice, yo te voy a sanar en esto, entonces yo actúo en lo que está escrito en la palabra de Dios.
Si hay promesas de Dios para sanidad, si hay cosas de Dios para sanidad que Dios me ha dicho a mí de manera personal y yo lo asumo eso de manera real. Entonces, son cosas que Dios me está diciendo a mí de manera personal, ¿no? Pero de repente no lo dice a todo el mundo. Entonces, la fe real se basa en lo que está escrito. Yo tengo que actuar y andar conforme a lo que está escrito. Ahí se me va a revelar el propósito de Dios para mi vida. Ahora, si Dios no me lo ha revelado, entonces, no hacer imprudencia, ¿no? Como ese hombre que es, como cuenta Paul Yokichok, quiso cruzar el mar con Moisés y el mar se lo llevó, ¿no? El río, perdón. Entonces, claro, tenemos el sentido común, ¿no? El sentido común nunca se debe perder. A ver, en él mismo tuvimos herencia y hemos sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los... Eh, y hay otra palabra también dentro de del, la predestinación que también se usa, es la palabra proginosco que les hablé antes, ¿no? Es preconocimiento, ¿no? Predestinado. O sea, algunos dicen que ese es predestinado, pero proginosco es preconocimiento, un conocimiento, el único que tiene conocimiento previo de todas las cosas es Dios. Y nos puede revelar a nosotros por medio de profecía, por medio de... Pero lo mejor que nosotros podemos tener para conocer lo que va a suceder en el futuro es las escrituras. Las escrituras, tanto en lo personal como en lo congregacional. Elegidos, proginosco significa conocer de antemano. El único que tiene esa facultad es Dios, la omnisciencia, ¿no? Elegido según la presciencia de Dios, o sea, por previo conocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas. Entonces, Dios predestina todas las cosas. Dios determina las cosas según su concepto, su voluntad. Entonces, Dios decide, diseña un plan de salvación para el hombre. Él ha diseñado eso con su sabiduría, ha diseñado todo ese plan. Ese es su preconocimiento, es su conocimiento de todas las cosas. Entonces, ese conocimiento le permite hacer un plan de salvación, un plan de redención, esa sabiduría. Por eso dice, no, ya lo hemos visto, a este entregado por el determinado consejo de Dios, por el determinado, proorizo, determinado, consejo bulé, y anticipado conocimiento de Dios, este es proginosco, prendisteis y matáis por malos enemigos crucificándolo. Porque a lo que antes conoció, ¿no? Esta es presciencia de Dios. Dice, antes que estuvieses en el vientre, te conocí. Antes que fueses formado, te consagré para que seas profeta, dice, ¿no? Pues hay cosas que Dios sabe porque Dios es omnisciente, ¿no? Entonces, la presciencia de Dios quiere decir omnisciencia de Dios, el conocimiento total de todas las cosas. Conocimiento pleno y perfecto es el prójimo. Conocimiento pleno y perfecto.
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto ya lo vimos. Predeterminación es proticeme, en realidad, acá dice, ¿no? Proticeme es, acá dice proticemai, algunos leen, en este diptongo se lee como E, proticeme, voz media colocar antes de exhibir, determinar, proponer, etc. Está en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación a Jesucristo por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dándonos, dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿A quién da a conocer el misterio de su voluntad? A nosotros, cuando ya estamos en Cristo, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, hay un misterio de su voluntad que nosotros lo podemos conocer por las escrituras. ¿No? Esa buena voluntad de Dios. Hay evdoquía. Evdoquía es la buena voluntad de Dios. Hay una buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿no? Gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos, las has revelado a los niños, porque a ti te agradó, es su buena voluntad de Dios. Entonces dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿no? El anhelo de mi corazón, la buena voluntad de Dios siempre va a ser para salvación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Claro, ahí está la soberanía de Dios, ¿no? Claro, Dios nos elige por el puro afecto de su voluntad. Claro, pero eso nosotros somos conscientes ahora, porque ya somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios, hemos sido entrenados, hemos sido discipulados, hemos sido enseñados. Entonces ya conocemos gran parte de la voluntad de Dios. Pero en el momento que estamos viniendo a Cristo, en el momento que decidimos recibir a Cristo, decidimos creer en Cristo, aceptar a Cristo para que sea nuestro Salvador, declararlo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento no éramos conscientes de que hemos sido elegidos, que Dios ha determinado un propósito, un destino para nuestras vidas, según la voluntad estaba escrito. No sabíamos, no éramos conscientes. Actuábamos en el instinto. Pero ahora que yo ya estoy en Cristo, empiezo a conocer y se me ha revelado muchas cosas. Pero antes no, antes era un misterio también. Incluso siendo cristianos hay muchas cosas que aún siguen siendo misterio, como les digo, para mi vida, para la vida de los demás. Pero nosotros tenemos que buscar esa voluntad de Dios en la oración. Un pastor decía así, yo no me he preocupado por el futuro de mis hijos, porque yo ya desde antes he orado por mis hijos. Así es cierto. Y es cierto, sus hijos no se extraviaron de ese pastor, porque él ya antes había determinado en oración qué es lo que tenía que pasar con sus hijos, orando a Dios, pidiendo a Dios. Todo el que pide, recibe. Otra cosa, ¿no? ¿Para qué está la oración? Claro, la Biblia dice, todo lo que pidas conforme a su voluntad será hecho. Así dice. No dice, quizás será hecho, no dice, de repente será hecho. ¿Quién sabe si será hecho? No. Si tú pides conforme a su voluntad, será hecho, ¿verdad?
Así dice, ¿no? Si tú pides algo conforme a su voluntad, será hecho. O sea, nosotros tenemos que conocer su voluntad para estar en oración. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que todos, Dios quiere que todos sean salvos. Todos. Ay, no, pero Dios ha elegido algunos para salvación, algunos para condenar. Sí, pero la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y yo me guío por lo que está escrito. No me guío por lo que está en el conocimiento de Dios, es su conocimiento. Yo me tengo que guiar por lo que está escrito, por la voluntad de Dios que yo conozco en las escrituras. Pablo decía, no, yo sé, hago oración por Israel para salvación. Y por eso él siempre predicaba en sinagogas. ¿Por qué? Porque él quería que la mayoría de su raza sea salva. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Mira, dándonos a conocer el misterio de según su voluntad. Cristo nos da a conocer el misterio de su voluntad por las escrituras, por la oración. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para con nosotros. Hay una buena voluntad de Dios que necesitamos conocer. Hay una buena voluntad de Dios, una buena voluntad de Dios. La Biblia no habla de la mala voluntad de Dios. La Biblia habla de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hay una voluntad que no es la de Dios y que va a suceder. Entonces, ¿de quién es esa voluntad? No es la de Dios. Si hay una voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Entonces hay una voluntad que no es de Dios y que nos sucede, pero no es de Dios esa voluntad. Y que va a suceder a muchas personas, sí, les va a suceder, va a pasar, pero no era la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos conocer esa voluntad de Dios. A ver, ahí va a haber pruebas, pero mire, Dios no prueba a nadie, eso hay que entender. Eh, Dios no prueba a nadie, a las personas, Dios no prueba a las personas. Ahora, hay que ver que algunos también traducen prueba como tentación, ¿no? Eh, es la misma palabra para tentación y prueba. Y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni tienta a nadie, ¿no? Eh, entonces, las pruebas, eh, las pruebas que pasan en nuestra vida, ¿qué prueban? Si Dios no es quien, Dios a ver, eso yo le pregunté también en oración a Dios, a ver si ustedes qué me dicen, qué opinan de esto. En un momento pregunté a Dios eso, Señor, tú pruebas, Dios nos prueba para conocer qué hay en nosotros, en nuestro corazón. ¿Ustedes qué opinan? A ver, para terminar. ¿Dios prueba a las personas? ¿Dios prueba a las personas para conocer a las personas? Dios, pastor, le dijo al pueblo de Israel, ¿no? Te llevé por el desierto, te probé para ver qué hay en tu corazón. Ujú. Santiago también habla de las pruebas, de las diversas pruebas que vamos a pasar. Entonces, yo creo que sí pruebas. A ver, ya. A ver, la pregunta es, eh, ¿Dios necesita conocer las cosas?
por medio de pruebas. Dios necesita, No. por ejemplo, claro, yo voy a conocer a esa persona, entonces, para saber qué es lo que va a decidir esa persona, le voy a poner una prueba. Sería ese razonamiento. Claro, entonces, la prueba, ¿qué es lo que prueba? ¿A quién prueba? O sea, ¿quién debe? Ahí dice, el versículo dice, y Dios los puso al pueblo de Israel en el desierto para probar lo que hay en su corazón. ¿Quién tiene que saber lo que hay en su corazón? ¿Dios o el ser humano? Dios ya conoce todo, pues, ¿no? Dios conoce lo que hay en el ser humano. Claro. Entonces, ¿quién tiene que conocer la voluntad de Dios en las pruebas? ¿Quién tiene que conocer esa voluntad de Dios? El hombre. El hombre. Las pruebas son para que el hombre busque la voluntad de Dios y vea y encuentre la voluntad de Dios. Entonces va a haber cosas difíciles en nuestra vida y nosotros debemos entender, ¿era o no era la voluntad de Dios? Yo soy el que debo entender. Yo debo decir, esto me pasó porque no era la voluntad de Dios. No era el plan de Dios. Y lo pasé. Por algo debió ser. Entonces yo tengo que alumbrar mi entendimiento y definir por qué sucedió estas cosas o por qué está sucediendo estas cosas. La prueba no es para Dios, es para mí. Entonces, en la prueba, uno tiene que saber para qué me está sucediendo esto. ¿Para qué? Ahora, yo tengo que saber que hay un plan de Dios agradable y perfecto. Y Job, en su desconocimiento del plan de Dios para su vida, dijo, aunque muera, aunque muera, yo sé que mi Redentor vive. Yo confiaré en Él. Porque Dios tiene algo bueno para mí, aunque no lo sé en este momento, pero me pongo en la mano de Dios y quiero entender que y Dios se lo reveló, ¿no? Dios se lo reveló Ay, madre mía. a Job, ¿no? Entonces, las pruebas van a pasar cosas difíciles en nuestra vida, sí es cierto, pero es para que nosotros aprendamos, ¿no? Aprendamos a conocer eso que pasó, yo hice algo malo, algo incorrecto, entonces, ¿no? Debo ver que fallé, o de repente estoy sufriendo un ataque del enemigo, ¿no? Estoy sufriendo un ataque del enemigo, entonces, a luchar, pues, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, la prueba de nuestra fe, si hay algo que Dios prueba es nuestra fe. No, Dios no se prueba a sí mismo, ¿no? Dios nos prueba a nosotros, nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Entonces Dios prueba nuestra fe, ¿no? Hay que tener bien claro eso. Dios prueba nuestra fe en nuestra vida. Entonces nosotros, si estamos pasando momentos difíciles, miremos nuestra fe, miremos la palabra de Dios y despejemos toda situación de la que estamos pasando y miremos conforme a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Sí, hay cosas, hay pruebas muy, muy difíciles en nuestra vida, lo sé, porque he pasado pruebas bien difíciles que a veces uno diría, ¿no? ¿Pasarán algo más duro que esto? No creo que alguna vez me pase algo más difícil de la que estoy pasando. Se lo digo, ¿no? He pasado cosas bien difíciles, cosas personales muy difíciles en lo sentimental. Y si les cuento, yo he tenido una separación, un abandono, ¿no? Un divorcio. Y si es que alguien quiere saber cómo se siente,
no se lo deseo ni a mi enemigo, ¿no? De repente algunos han pasado por eso, ¿saben? He pasado enfermedades, he pasado momentos que fracturas en trabajo. Mi área es la albañilería también, la construcción. Y he estado una vez un año sin trabajar por fractura de un hueso en el pie. Y a veces dice, ¿no? ¿Habrá cosas más difíciles que esta en la vida? ¿O será esto la prueba más grande que se... Pero son... Después cuando uno los pasa, dice, y esto era la prueba, y esto era la situación. Y ya pasó, pues, ¿no? Ahora estoy caminando bien, ya siento renovado, ya las cosas pasaron, ¿no? Y me imagino a Job, ¿no? Job también, ¿no? En el momento que estaba pasando en su vida, ¿qué diría, no? Y esto leemos en la Biblia, ¿no? Hasta decía, ¿no? No a Dios, pero sí a él mismo. O el día, ¿no? Oh, maldigo el día que nací. No a Dios, él no maldecía a Dios, él se sometía a Dios. Y él decía que no añadía, no culpaba a Dios de propósito alguno. O sea, miren lo que pensó. Job sabía que Dios era bueno, siempre, a pesar de toda la situación. Dios sabía que era bueno. Por algo me está pasando algo bueno va a pasar, va a salir de esto. Eso estaba en la mente de Job. Aunque me muera, esperaré en él, porque sabía que Dios es bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Va a pasar cosas difíciles en nuestra vida y nosotros tenemos que saber, entender y creer que algo bueno va a salir de eso. Pero ¿cómo va a salir algo bueno? No sabe lo que es un divorcio, no sabe lo que es un abandono, no sabe lo que es una traición. Yo estoy pasando eso. Algo bueno va a salir de eso. Ah, pero hay una enfermedad, mira, esta enfermedad ha sido grave. He perdido un ser amado. Algo bueno va a salir de esto. Pero me ha pasado de lo peor. Me han botado del trabajo, he sufrido esta desgracia. Algo bueno va a salir de eso. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable. Eso tenemos que en medio de esa prueba, por lo menos hacer como Job. Digo, por lo menos. Job se arrodilló y dijo, Señor, hágase tu voluntad, ¿no? Tu voluntad. Y adoró, dice Job, adoró a Dios, no agregó despropósito alguno, o sea, no lo juzgó a Dios, algo bueno va a salir y le adoró. Pues, es, antes, yo me recuerdo, ¿no? Lo mismo que hice, ¿no? Cuando perdí eh, a mi esposa, hice eso, ¿no? Me puse de rodillas y tenía que adorar a Dios, pues. Aunque había momentos y ha habido problemas en mi vida fuertes, que yo a veces he sido rebelde, o sea, lo reconozco, he sido rebelde, y no, ¿para qué la oración no sirve? No, ¿para qué seguir orando? Pero el ayuno no sirve, o ayunado tantos días, no ha pasado nada, y he renegado de la voluntad de Dios, y ¿para qué renegué? Hubiera adorado a Dios, hubiera alabado a Dios, hubiera dado gracias que Dios va a salir algo bueno de esto, y no lo hice, yo dije, uy, perdí la oportunidad de adorar a Dios en este momento difícil, y me deprimí, me abandoné, y perdí la oportunidad de algo bueno que Dios iba a hacer en mi vida. ¿Quién sabe? Y eso es lo que hizo con Job. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a pasar lista. Milagros Barca se encuentra. Milagros Barca no está, ¿no? David Blas estuvo presente. Presente, profesor. Bien. No. Luis Cori.
Luis Cori se No, no me encuentra. voy a chotar marca. Por siempre. Alguien está hablando. ¿Para siempre? Luis Cori se encuentra. Eh, Elizabeth Mayos. No, sí, Elizabeth Mayos está presente, ¿no? Presente, pastor. Roger López Presente. Pariona. Roger López. No te llaman a la lista, va a terminar. Roger López. Nada, Maya. Roger López está presente. No, ¿no? José Mozo. Presente, profe. Buenas noches. María Maguiña. Presente, profesor. Muy bien. Doris Más. Presente, profesor. Bueno. Pamela, no, ya no viene. Yanina Cajo. Presente, profesor. Bueno. Manuel Alfredo Pariona. Presente, profesor. Bueno. Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Margot Aguirre no ha venido, ¿no? Y Vladimir Huamán Arellano. A mí no me llama, pero ahí la he puesto presente. De tomar, le digo, ¿no? Johnny Eguavil, ¿no? Johnny Eguavil. Sí, pastor, presente. Presente, pastor. Ya está bien. Ya. Hermanos, la semana pasada alguien se quedó sin trabajo de exposición. Me estaban diciendo que faltaba un... Sí, pastor. Nosotros, yo y mi esposa no tenemos. Ya, su trabajo va a ser a calvinismo y arminianismo, pero contemporáneo. Lo que las denominaciones actuales, que son de tendencia calvinista, pastores actuales de tendencia calvinista y denominaciones con pastores de tendencia arminianista en esta época contemporánea, ¿no? El año 1900, año 2000. Amén. Quiere Sí, decir, pastor. ajá, eso ya desde, porque el calvinismo clásico ha sido renovado, ha variado, entonces hay un calvinismo moderno. Y el arminianismo moderno también ha cambiado. Los pentecostales, la historia del pentecostalismo viene con de una rama del arminianismo, de Wesley para adelante, ¿no? Entonces, toda esa historia, hasta la actualidad, ¿no? Del arminianismo en denominaciones modernas, posmodernas, contemporáneas, y igual el calvinismo, ¿no? ¿Qué pastores son calvinistas en la actualidad o en el siglo pasado, ¿no? No muy atrás, porque otros hermanos llevan a ser de calvinismo clásico. Amén. Está claro, Sí, ¿verdad? pastor. Sí, Ya, pastor. ¿Y la sí. fecha? ¿Perdón? ¿Para cuándo sería, pastor, la fecha? La fecha sería después yo lo voy a estar enviando al WhatsApp porque tendría que ver qué hermanos les toca. ¿Cuál es la última? A ver, voy a ver. Ya, pastor. Está bien. Sí, en el WhatsApp lo voy a hacer porque tengo que ver cuál es la última pareja, porque van a exponer en parejas, ¿no? Sí, lo envío al WhatsApp, ¿ya? Creo que es 01 más 7, debe ser el 08 de abril. El 8 de abril debe ser.
Bien, hermanos, ya estamos terminando y vamos a orar para despedirnos de la clase. Padre Dios, gracias por tu palabra escrita. Gracias por las escrituras que podemos saber tu voluntad agradable y perfecta. Señor, en las cosas que conocemos conforme esa luz, hágase, Señor, en nuestras vidas, todas las cosas que has planificado para nosotros. Señor, se haga conforme a lo que está escrito, que tu buena voluntad, tu propósito eterno para nosotros se realice en nuestras vidas, Padre. Líbranos, Señor, de todo mal. Ayúdanos a vivir en esos planes que tú tienes para nosotros, en esa luz que tú nos has dado y que tu Espíritu, Señor, nos esté confirmando cada paso que damos en nuestras vidas. No solamente para las nuestras, sino para nuestros hijos, para el futuro de ellos, Señor. Ayúdanos a discernir y a ver, Señor, los propósitos y planes que tienes para cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y se haga, Señor, conforme a tu voluntad. Dices, todas las cosas que pedimos conforme a tu voluntad será hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Entonces estaremos viéndonos la próxima semana y ya la próxima semana ya van a empezar a hacer sus exposiciones. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Buen pastor. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. ¿Tú lo cerras?